Hola, bienvenidos a Sendero de Triunfo. Estamos muy felices de tenerlos nuevamente aquí. Mi nombre es Marta Liliana Sarmiento y tengo el gusto de presentarles hoy a Luis Carlos. Bienvenido, Luis Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Martica. Aquí con mucho gusto compartiendo con ustedes este tiempo maravilloso. Muchas gracias. Bueno, para las personas que hasta ahora están viendo este programa, les queremos contar que en este programa nos movemos a través de historias de cambio de vida. Y entonces les vamos a contar hoy la historia de cambio de vida de Luis Carlos, cómo fue su infancia, cómo llegó a esta organización y a quién conoció. Vamos a empezar por tu infancia, Luis Carlos, cuéntanos un poquito de ella. Bueno, pues les cuento que yo vengo de una familia de estrato medio, eh, una familia disfuncional, con, padre, madre y cuatro hijos. Yo soy el tercero de ellos. Y pues en una niñez, no de escasez, no puede ser de escasez porque pues tuvimos no tuvimos lujos, pero tuvimos privilegios, ¿sí? Mi mamá, ella era enfermera y pues tenía de pronto un buen salario y ella trataba de darnos pues lo mejor, ¿no? Como Ajá. toda madre, todo padre quiere darle lo mejor a sus hijos. Y pues yo me acuerdo que en el barrio éramos los que estrenamos bicicleta, los que estrenamos patines en la cuadra, los niños que de pronto otros no tenían las oportunidades, pero no éramos personas adineradas ni de muchos lujos. Ujú. Esa fue mi niñez, tranquila. eh, pues ahí sí hay un detalle que por allá a mi edad de 10 años, 11 años, mis padres se separan. Ahí eso de pronto, Te marcó, eso digamos marca a que, cualquier sí, niño. digamos que marcó, pero yo sentí un descanso porque ellos chocaban mucho. Mi mamá era una Ah, persona fíjate. que tuvo problemas psiquiátricos, tuvo sus temporadas de esquizofrenia y hasta estuvo recluida en clínicas de reposo. Ay, Dios. Entonces, mis recuerdos de esas épocas eran que cuando ellos dos chocaban mucho, mi mamá explotaba en esas crisis Sí. terribles. Y me acuerdo mucho que ella estallaba y cogía lo que fuera y le era Y lo darle a mi papá y aventaba. lo aventaba. Y me acuerdo que cogió una vez un tubo de la cortina y se le fue a mi papá. Entonces, pues ahora uno mira esa escena con un niño De 10 años. de 8 añitos, 7 añitos, pues claro, eso para uno era difícil. Y mi hermano mayor, él era el que trataba de separarlos y pues era fea la situación. Ujú. El día que mi mamá decide irse de su casa, de la casa, pues yo la verdad sentí un descanso O sea, se y fue, fue tu mamá, mi no tu mamá, papá. sí, nosotros nos quedamos tres hermanos con mi papá y el menor sí se fue con mi mamá. Ujú. Y digamos que ahí ya siguió mi niñez, mi juventud en la casa con mi papá. Un papá, pues gracias a Dios, muy responsable, muy, no era un padre amoroso en En caricias y afectividad, besos, sí. abrazo y eso no lo era, pero de muchos buenos valores y ejemplos. Nunca faltó en la casa, nunca nos dio mal ejemplo de licor, no. Ahí se fumaba, era su cigarrillo, muy fumador, pero el resto nada, malos ejemplos y eso no puedo decir que mi papá era una mala persona. Y entendí que mi mamá y mi papá eran como una gota de aceite y agua, nunca se comprendieron. Algo que mi papá le chocaba mucho, después eso me lo contaba mi mamá, que ella por ganar más dinero, a él le pegaba en el ego, por ser Ajá. el hombre de la casa y no ser ese proveedor mayor a la mujer, pero pues eso de pronto es un error grave Claro. porque la economía familiar va entre los dos, ¿no? Hoy en día eso funciona así, debe funcionar así, ¿cierto? Y además que estamos en una sociedad súper machista, ¿no? En Sí, Latinoamérica sí, pensamos entonces, que los hombres son los que son los proveedores, son los que tienen que dar. Y sí, ahorita que las mujeres nos hemos empatado un poquito con los hombres, pues ujú, ya las cosas han cambiado, claro, pero también eso impacta a otros hogares. ¿Y qué pasó con esa falta de mamá dentro de tu hogar? O sea, de mm, pronto descansaste por lo que pasaba, claro, pero ese afecto maternal, ese amor que uno sí. de hijo necesita, ¿qué pasó con eso? Pues eso, mira que eso sí se fue alejando porque ella se fue a vivir a otro barrio, después ella se pensionó y se fue a vivir eh, a un pueblo cerca, después otro, mejor dicho, empezó a vivir en varios pueblos y cada vez se alejaba. Y eso sí hizo que nos distanciáramos, porque
Me acuerdo que pasaban meses y de pronto ni hablábamos con ella, aunque ella sí nos llamaba por ahí y el día del cumpleaños sí era fijo que lo llamaba a uno y le cantaba el Happy Birthday y Ujú. eso, pero eso sí hizo como una brechita en la relación de afectividad, ¿cierto? Porque de todas maneras que se haya ido, eh, eso marca, Claro, eso eso marca. marca, Y pero cuando se aleja el papá de uno, cuando se aleja la mamá de uno, marca en las relaciones que tenemos. mm, Entonces, cuando a ti te hace falta esa identidad materna, ¿cómo afectó eso en tus relaciones con las mujeres? ay, yo no me habían hecho esa pregunta, ni me la había hecho yo mismo, De pero pronto tus novias, tu eh, esposa, ¿te han dicho pues algo? yo a la edad de 14 años me ennovio con una niña del barrio, ¿sí? Y ella con 13 años y yo con 14 años, pues niños, porque uno a esa Niños, edad todavía está muy, debería estar muy jugando salino, con otras cosas. sí, 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 sí. Y arrancamos ese noviazgo ahí como tan bonito y tan, sí, eso ahí del barrio, bueno, y tuvimos un noviazgo largo. Pues digo yo largo porque ella con sus 13 añitos y cuando ya cumplió sus 18 años queda embarazada. Ay, ¿Ve? no. Entonces, un pelado de 19 que hoy en día miro que ya que uno tuvo sus hijos que pasaron por ahí, uno dice, no, pues uno de esas estaba tan inmaduro y no es el tiempo de estar pensando en pañales No, y en en leche y en responsabilidades. responsabilidades. Y mi papá me dio la oportunidad en la casa, en la casa paterna había una terraza y me dio la oportunidad de hacer un apartamento ahí y arrancar la vida de pareja Sí. sin tener ni idea de eso. Pero ahí arrancamos. Ujú. Así arrancamos, ahí fue mi juventud, pues por obvias razones mi juventud quedó como Bloqueada y bloqueada porque mis amigos sí siguieron en su eso, juventud, parranda en sus cosas, en sus salidas, y mientras ellos estaban de paseo, pues yo estaba era comprando pañales y y leche sacando gases. y haciéndole, sí, a los 2 años llega nuestra segunda hija. Y pues digamos que en lo económico siempre he sido independiente. Ujú, Entonces, eso de pronto pues es diferente, ¿no? ujú, No sé, no considero que me haya ido mal, sí. pero me hubiera podido ir mucho mejor de no haber tomado decisiones erróneas como las que tomé. Bueno, pero una novia de 14 años, ¿todavía sigues con ella en estos momentos o Sí, hoy en día estamos, están claro, juntos? ujú, ¿Y qué ha pasado pero, de esos 14 años pero aquí? No te voy a preguntar muchísimas, los años mejor. muchísimas cosas ¿En serio? por malas decisiones que uno toma en la vida a veces por inmadurez, por falta de pronto de alguien que lo guía a uno, porque pues claro, esos pelados tan jóvenes, Que hace de, como con ganas de seguir viviendo esa pues juventud. digamos que no es que uno dijera, uy, es que esto me faltó, pero no, como que la vida misma del ser humano son procesos que hay que vivir, Sí. pero bueno, el caso es que pues a veces mis amigos estaban en su salida y eso, y pues si uno decía me voy de rumba, pues obviamente tenía el problema en la casa. Entonces, ante eso, ¿qué hacía uno? Mentir. Pues mentir, Ay, ay, ay. exactamente. Inventarse cosas, inventarse salidas de trabajo, de que llegué tarde por trabajo, pero pues no, estaba era con mis amigos. Y pues pelados jóvenes por allá de 22 años, de No, 23 es eso, que es pues una edad estamos todos a esa edad supremamente. en otro mundo. Y aunque tengo amigos de mi generación que también tuvieron familia muy jóvenes, pero no todos, Ujú. pero sí, claro. O sea, ahorita tengo, por ejemplo, un amigo en común que mi nieto tiene, ¿Ya tienes claro, nieto? tengo nietos, mis nietos tienen la edad de los hijos de él y somos de la Dios misma edad, mío, entonces ahí es imagínate. la diferencia pero entonces, por allá cuando mi segunda hija tenía sus 2 añitos, cometí el error más grande de mi vida, que fue ser infiel a ella. En esas andanzas, pues de todas maneras, si uno anda en malos pasos, pues Rompe corazón. rompe cosas y no, mejor dicho, eso no va para nada bien. Estar uno en otras andanzas que no sea su familia, que no sea su esposa, pero eso uno no lo entendía en esa edad. Ujú.
uno no lo entendía. Entonces le hago mucho daño a ella porque pues eso, como dicen, entre el cielo y la tierra nada es oculto, todo se sabe. Y efectivamente se dio cuenta. mm, y fue en el peor momento de su vida, de mi esposa, porque en ese momento su mamá se estaba muriendo de cáncer. Ay, no, qué Estaba en su dolor. etapa terminal y yo voy y le salgo con Sí, semejante golpe. Eso dos fue, golpes muy no, duros. o sea, ese momento de su vida yo creo que fue el más negro de su vida. Sí. Terrible, terrible. Y pues nada, su mamá en esos momentos de ya terminales, lo único que le dijo fue siga adelante con él y perdónelo porque ¿qué va a hacer? Si era hija única, de madre soltera, pues sin recursos, porque pues su mamita era una persona que no venía no tenía, no venía de buena familia, Ujú. ni no tenían dinero, pues entonces ella en su preocupación como mamá, pues con Su su niña, hija de 20 y piquito de años, con dos chiquitas, pues perdónelo, perdónelo y siga adelante. Dios santo. Pues duro para ella, le tocó perdonarme, pues digo yo le tocó, no, pues ella no tenía otra opción, y más viviendo en la casa paterna mía. Ujú. Ella le decía, él no se va a ir de su casa, aquí la que debería ir es usted, pero ¿para dónde se va a ir con dos chiquitas? Dios mío, estaba entre la espada y la pared. Estaba, sí, sí, claro, en ese momento ella, pues yo me imagino esa situación, pues nada, le tocó. En ese momento de la vida de una hermana mía asistía a una iglesia. Ella, pues ella en tratar de ayudar, pues nos invitó a la iglesia y pues ahí sí yo En calladito, silencio. como dicen con el perrito con la cola entre las piernas, haga caso, ya la embarró, ahí sí, pero, pero llegamos a una iglesia que yo no tenía ni idea que era tener una relación con Dios, o sea, yo ya no, yo fui por hacer caso y apaciguar las cosas y no más. Y con aquella iglesia lo único que tuve fue una relación comercial, porque empecé fue a trabajarles a ellos y sí, eh, y no, tuve fue una relación netamente Comercial. comercial con ellos. Y así pasaron muchos años y sí, y alguito le quedó a uno, pero yo nunca tuve una relación con Dios ahí. No. Hoy en día me doy cuenta de eso. Y me acuerdo mucho que íbamos a unas charlas de parejas y en ese tiempo decían, que este ejemplo lo pongo siempre en mi testimonio, el pastor nos decía, el matrimonio es como una planta, ¿cierto? Y esa plantica hay que echarle agüita, hay que Abonarla, regarla, hablarle consentirle, bonito. hablarle bonito, dedicarle, mejor dicho, ¿sí? Y eso era lo que yo no hacía, ¿sí? Pues por esta razón esa matica empezó a A secarse, a marchitarse. marchitarse, y hasta que ya llegó el día que mi esposa me dijo, no, ya aquí no hay nada. Para No. ese entonces ya teníamos nuestro tercer hijo. ¿Cuántos hijos tienes en total? Con ella tengo Tres. tres hijos, sí. Pero pues por esas circunstancias de la vida, cuando en esas épocas de juventud, y eso que yo he sido un hombre que no soy mujeriego, porque yo veo a mis amigos, hay amigos Que si salen que todas las semanas con como diferentes. Sí. decían, pues en aquellas épocas, ¿no? Porque ya ahorita estamos todos ya en una etapa de la vida que ya es diferente, pero sí, habían amigos que, como dicen vulgarmente, son dulcecitos para las mujeres, ¿cierto? Yo no tenía ese dulce, entonces yo no era un hombre mujeriego, no Ujú. me considero un hombre mujeriego ni... pero entonces, allá en esos 18 años, alguna vez me encontré en una reunión, en una fiesta de amigos del barrio, y pues esa noche ahí bailábamos y bueno, las cosas normales de aquellas épocas y aunque era una juventud muy sana, que no fue ni de vicios, ni de drogas, ni nada de eso, absolutamente nada, por ahí de alcohol De solamente en la alcohol y fiesta cigarrillos, sí. y eso, porque yo Ujú. no, ni fumé, o sea, no. Pero desafortunadamente esa noche con una niña hubo como una química ahí y ya, pero fue ese día y no más y ya. Al otro día, por cosas de la vida, ni planeado ni nada, nos encontramos coincidencialmente en un sitio y pasó una relación sexual flash.
pero una cosa que yo hoy en día ni la entiendo, Mm. pero pues eran dos pelados con las hormonas de pronto alborotadas y poco tiempo es que mi novia pues resulta embarazada, pues ya afronta la vida, empezar a organizar las cosas. Y me acuerdo que una vez en una panadería del barrio estábamos todos aquellos amigos y uno de ellos, que en ese momento era novio de aquella niña, cuando pasó aquello, estoy hablando 4 meses después, uno de ellos soltó un comentario ahí con todos y dijo, ay, ¿cómo les parece que mi novia está embarazada? ¿Mm? No digas que era Entonces, pues tuyo. ese día yo dije, no, pero pues obvio, a mí, ese día se me clavó una espina en Dios el mío. corazón, pero yo ya estaba montado en el bus pues ya estaban con 4 meses de embarazo. Sí. Entonces yo ya estaba era construyendo un apartamento para ver dónde Ya metíamos la estabas en otro cabeza, cuento, sí. sí. Y pues esta niña, cuando pasó lo que pasó conmigo, pues tenía un novio. Y pues con ese Y tú la noviecito, novia. y, ¿ah? Y tú tu y yo novia. sí, yo estaba pues con mi novia, y pasaron 4 meses y ya era novia de otro amigo, del grupo. Y él fue el que dijo, mi novia resultó embarazada y yo no la he tocado. Pues ese día a mí se me clavó una espina en el corazón, pero eso quedó ahí. A mí me dio miedo, pero tampoco abrí la boca y pues yo dije, no, pues de pronto era del actual, qué sé yo, o sea, no, no. El caso es que eso pasó la vida, como les decía ya, los 3 hijos. En ese momento de la vida mi esposa, pues ya por aquella plantica que se había marchitado, pues ya para ese entonces pues teníamos un apartamento y ya estábamos organizados, pues ya era diferente la situación para ella. Sí. Entonces pues no, hasta Hasta luego. luego. Entonces ahí me tocó irme de la casa, ella quedó pues con los niños y pues yo lo único que hacía era recogerlos por la mañana y llevarlos al colegio y me iba a desayunar a una panadería y me iba a trabajar. Ese ¿Y era cómo mi, te sentías? no, terriblemente, terriblemente porque ya, y como dice el dicho, cuando uno no sabe lo que tiene, sino que hasta que lo pierde, ¿no? Y ya empezar a llegar a un sitio solo, terminé viviendo en una habitación solo. Un amigo del momento me brindó alquilarme una habitación por allá en un segundo piso de una casa que tenía un negocio y allá habían habitaciones. Entonces, pero no, 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 o sea, no era chévere. Yo me Ujú. sentía cuando salía con mis hijos a un centro comercial, yo me sentía como si me hubieran quitado un brazo. ¿Y cuánto tiempo estuviste separado de ella? Bueno, pero les voy a contar cuándo fue que llegué yo aquí, porque pues eso es parte del proceso. Ujú. Después de como de un año, como les decía, yo iba a recoger a mis Bastante tiempo. niños, a los dejar en el colegio y llegaba a una panadería. Y en esa panadería coincidía yo con un cliente que era una persona que asistía aquí a Fraternidad. Y él, pues ahí coincidíamos porque él bajaba a comprar el panecito para llevárselo para su oficina y ahí fue cuando le conté y bueno, empezó a invitarme a la fraternidad. Pero yo no le hacía caso, yo decía, sí, un día estos voy, un día estos voy, un día estos voy. No te llamaba la No, atención. no, 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 yo salí Qué pereza. peleado con la iglesia, salí peleado con Dios, salí peleado con todo el mundo, yo decía que eso no servía para nada, que esos pastores no servían, pero pues era lo que yo veía en ese momento, cuando pues ya es diferente la historia que hoy en día uno dice que la culpa no era sino mía, Total. claro. Pero entonces ahí él me insistió hartas veces, muchas veces me insistía. Para ese entonces un hermano también estaba ahí también por ahí, pero uno no le paraba bolas a eso. Lejos de Dios totalmente, Sí. lejos de Dios. Pero pues tampoco digamos que haciendo la vida loca, no, puedo decir que no. En ese momento de la vida pasó algo también que fue para que esa matica, mejor dicho, la volviera. Resulta que al mes y medio de haberme separado, recibo una llamada de aquella muchacha, No, Dios atrás, mío. atrás, atrás, con la que yo le fui infiel a ella, con la que la volví nada cuando su mamita estaba muriéndose. Ujú. Pero pues yo no le vi problema porque yo dije, pues ya estoy separado, ¿qué me importa?
y pues empezamos a vernos en una relación muy clandestina porque ella tenía su esposo, su familia. Ella me Dios manifestaba que santo. estaba aburrida, en fin, las cosas típicas. Y duramos con una relación de 3 meses viéndonos a escondidas por ahí, 2 horas, 1 hora por ahí cada, nada, o sea, eso era una cosa que no era Ujú. ni pública ni nada, porque no se podía. Además, ya empecé yo a ver que ella empezó a involucrarse mucho y a que le conté a mi cuñada, que le conté a no sé quién. Y yo Ay, no, no, Dios no, no, mío. no, no. Entonces ahí lo que yo hice fue cortar eso. Sí. Antes de que le contara a medio planeta. Sí, sí, sí. Yo dije, no, esto no va para ningún lado, yo no quiero nada serio, yo estoy recién separado, olvídate, chao, y quedó cortado el Sí. tema. El caso es que, el caso es que ahí empiezo yo y ruéguele a mi esposa, a ver si, perdóneme, perdóneme, pero no, ya el daño estaba terrible, ella no. Y aprendí, hoy en día aprendí que la vida es de lo que uno siembra, recoge. Y la vida es como el boomerang. Ahorita escuchaba yo una prédica este domingo pasado y hablaban del boomerang. Y lo que uno lanza, lo que uno lance, se le devuelve. Y yo lancé un poconón de Mm. cosas que ese boomerang vino y ta. Entonces, ¿cómo será que tuve que soportar ver a mi esposa en otra relación? Tremendo. Así fue como llegué a Fraternidad. Gracias a Dios, este hombre, mm, en vista que yo no le copiaba sus invitaciones, me mandó a hacer un trabajo, él muy sabiamente, y Con me, estrategia. sí, una estrategia que no le falló, y me puso cita esa noche en ese restaurante. Y me dijo, entrégueme Ajá. el trabajo en este sitio. Y efectivamente llegué, me lo pagó en la puerta y me dijo, bueno, pues ya que está aquí, ven, me invito y entré. Ese día no entendí nada, escuché un señor que habló de una sanidad de cáncer, lo único que me acuerdo, pero no entendí absolutamente nada más. ¿Hace cuánto llegaste acá a Fraternidad? Eso fue hace 14, 15 años ya, Mm, ¿sí? Mm. bastante tiempo. Entonces, para esa época, bueno, fui esa vez, no, no, no le entendí, no le entendí nada. Él le tocó volverme a hacer mandarme a hacer otro trabajo y volverme a poner la cita en el restaurante y otra vez para adentro. Difícil de pescar este hombre. Sí, entonces llegué a ese restaurante ese día y bueno, ahí ya como que bueno, sí, algo pasó ahí. Pero yo veía a estos hombres todos felices y alegres y veía el escritorio donde hacen el registro y vi el sobre y ese sobre a mí me pegó una. No, no podía. Desilusionada, Sí, tú decís, sí, sí, ay, yo van a decía, esto pedir es puro plata. negocio, aquí van a pedir plata. No, no entendía. Y recuerdo que mi amigo me decía, pongan esos papelitos, restauración de su hogar, que Dios hace milagros aquí, que usted no se imagina, póngale fe. Y yo, bueno, está bien, pero lejos, lejos de imaginarme, o sea, uno humanamente no creía que eso fuera posible. Y, y ya, hasta yo había dejado ya de decirle a mi esposa, mire, deme la oportunidad, no, ya, ahí quieto. Entonces, un día me llama un amigo de Estados Unidos, que es mi mejor amigo de infancia, y me llama y me dice, oiga, Luis Carlos, dígame la verdad, ¿usted se volvió a ver con fulana de tal? Aquella muchacha con la que le hice tanto daño a mi esposa, porque pues él la conoció. Entonces, yo le dije, no, eso fue hace un año. Eso fue hace un año que yo estoy, porque pues yo le contaba todo a él. Sí, claro. Eso fue hace un año. Me dice, ¿seguro? Yo sí, sí, no, tranquilo, ¿por qué? Entonces me dijo, no, no, es que me llegó un chisme, que ella está embarazada y que tiene 4 meses de embarazo. Y yo, no, ni idea. Pues yo dije, qué bueno. Ese sí no es Ese mío. sí no es mío, obviamente. Y yo dije, no, pues qué bueno. Inclusive yo dije, qué bueno, se le arregló su matrimonio, porque pues ella me expresaba que estaba muy mal y que, no, que por ella se separaba, en fin. Mm. Pero con esa noticia yo dije, ve, voy a llamarla a felicitar. Pues allá, y pues solo por saber qué había pasado. Y efectivamente la llamé y le pregunté que cómo iban las cosas. Me dijo, no, bien. Le dije, pues imagínate que me contaron el chisme.
¿qué pasó en tu vida? ¿Cómo vas? Me dijeron que tienes 4 meses de embarazo. Y me dijo, no, no, yo no tengo 4 meses de embarazo. El chisme está mal. ¿Y por qué? Me dice, no, yo tengo una niña de 4 meses. Claro, ahí Ay, mamá de mía. una yo hice cuentas, pero eso fue así en segundos. Y yo le dije, ¿qué? Y yo de una le pregunté, ¿esa niña es mía? Pues sí, señor. No te No, creo, Luis ese Carlos. día, ese día fue terrible porque yo dije, no. Dios mío. Pero ella me decía, mire, Luis Carlos, no se meta en mi vida porque donde se meta va a destruir un hogar. Ujú. Ella tiene su papá, sus hermanos, todo. O sea, ella ya, no sé. Caso es que eso es otra historia, pero en ese momento, bueno, pues yo dije, nada, que con un baldado de agua fría Sí, tremendo. tenaz y a los 3 días me llama mi esposa. Imagínate, a los 3 días. Me pone una cita en una panadería ahí cerquita y yo dije, bueno, me llama para cosas de los niños. Me sentó en esa panadería y me dice, pues no, he pensado las cosas y pues démonos una oportunidad. Ay, qué chévere. Y yo sí, tan bonito. ¿No te pareció chévere? Pero con esa noticia de hace 3 días, Sí, terrible. ella, Todo el ella me tiempo. dice eso, ella me dice eso y yo me derramé en lágrimas ahí en esa panadería. Yo lloraba como una Magdalena, como dice. ¿Y le contaste? No, pues claro, yo dije, no, yo cómo voy a seguir algo con una mentira de esas. Sí, no. Y me tocó soltársela, mira, pasó esto, así, 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 y recibí esta noticia ahorita. Pues ese día ella se paró y dijo, yo hubiera aceptado eso con cualquier otra persona, menos Mm. con ella. Y se fue. Y ese día sentí que cogí esa mata y la saqué la matera, Y la trágatela. estallé No, contra el piso, la Dios pisoteé y mío. la volví una nada. O sea, ya no había esperanza de nada. El caso es que, nada, pues seguimos aquí en fraternidad, como que eso era un oasis, venir a fraternidad y empezar como que uno se olvida de sus vainas y sus cosas. Y mi amigo, escríbale en los papelitos, me decía. Y yo, "Uy, no, pero ¿cómo le ocurre? Eso es Papelitos de imposible. imposibles. Sí, papelitos de imposible. Sin embargo, pues nada, yo ahí le ponía, fue un proceso de 5 años hasta que Dios respondió. Y Dios hizo el proceso con mi esposa por el otro lado. A ella la llevó a una iglesia y le hizo un proceso De de sanación. sanación que no es fácil, no es fácil perdonar a una porquería de estas como en ese tiempo lo era yo. Y, y el perdonar es una decisión, porque humanamente a veces No no se da, puede. el corazón no da. Y a eso le pasó a ella. Ella fue obediente con Dios y yo le doy gracias a Dios porque lo hizo por obediencia y me perdonó en ese momento a regañadientas con Dios porque difícil, muy difícil. El caso es que empezamos y Dios fue claro con ella, le dijo, vuelvan y él se va ya o ya a vivir otra vez al apartamento. Y duro para ella eso. Mm. De eso me enteré luego, después, muchos años después. Les estoy contando que esto fue ya hace 10 años atrás, 10 11 años atrás. Y hemos vivido ese proceso de perdón, de volver a restaurar esa confianza, porque después de que uno le hace semejante daño a una mujer, humanamente uno dice eso es imposible. Mm. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Ese nada. Dios que me Nada. presentaron aquí en Fraternidad, que ha hecho muchísimas cosas más y que uno se da cuenta cuando recibe a Dios en su corazón de todo lo que Él ha hecho atrás, inclusive cuando uno ni siquiera decía lo seguía o lo volteaba a mirar, porque Ujú. uno sabía que estaba Dios ahí, o ese Dios que le presentaron en el colegio, en la iglesia de niño, pero lejos de tener una relación. Ahora es Que, cuando uno se da cuenta todo claro, lo que claro. hizo el Señor sin uno Sí, conocerlo. sí, Dios, por ejemplo, una cosa que también nos marcó mucho mi hija, mi segunda niña de 2 añitos con problemas de bronquios terribles, de no poderla sacar después de las 6 de la tarde porque eso era gripa, inhaladores, ya nos remitieron a un centro de asmáticos Ujú. y me acuerdo tanto de esa cita que la doctora tenía aquí como un muñeco ahí de Walt Disney
Y, y mi esposa lo que me decía, ese muñeco a mí me miraba horrible, ¿sí? En esa época. Y pues, como les digo, asistíamos a la iglesia, pero pues yo iba porque ahí, pero Dios fue tan lindo en esa época que nosotros no aceptamos ese diagnóstico porque la doctora nos dijo, su hija va a ser asmática de aquí para toda la vida. Ujú. Y nosotros no aceptamos eso, hicimos una oración con mucha fe en esa época que yo no me considero que para esa época yo tuviera semejante fe, no, pero mi esposa de pronto sí. Y Dios sanó a mi hija, o sea, la sanó ella hoy en día, nunca en la vida, nunca, Volvió a nunca, tener nada, nada de absolutamente síntomas. nada, o sea, fue sana completamente. Entonces, ese milagro yo lo vi allá y pues gracias a Dios porque eso no, después de que un médico ya con sus exámenes, con todo, le diga su hija es asmática, y eso fue un milagro. Y así muchas cosas. Entonces ya aquí en Fraternidad fue cuando me presentaron de esta manera tan bonita y tan sencilla de aceptar a Dios en el corazón y empezar a que aquí en Fraternidad nos dan tantas enseñanzas en estos retiros AELs, en estos AELs, seminarios avanzados de entrenamiento de líderes, de finanzas, del perdón, de familia, de conocer más a Dios. Y empieza uno primero a perdonarse uno mismo, porque es cierto, uno con tantas embarradas que ha hecho. Y, y empieza Dios a transformar nuestras vidas de una manera sobrenatural, en lo familiar, en, lo, en, lo, en las finanzas. Yo era desordenado, pues no desordenado, o sea, no, nunca tuve un hábito de ahorro, nunca tuve, eh, muy desordenado económicamente. Aquí fue donde vine a aprender, Dios me puso a aprender de finanzas y hoy en día pues yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, de tener una libertad financiera, de prepararme para mi retiro, para poderle servir a Él, y pues hoy en día súper conectado con Dios en mi iglesia, porque esto es lo más lindo de acá, o sea, eso fue una de las cosas que más me gustó de Fraternidad, que esto no es una iglesia, y aquí cada uno va a su iglesia que quiera, Ujú. ¿cierto? Y en la iglesia uno aprende muchas cosas lindas y uno va y recibe. Aquí en Fraternidad aprendemos de la vida de los demás, aprendemos de la vida, sin que le estén dando a uno, como dicen a veces, bibliazos o cosas así, no, personas comunes y corrientes como lo somos todos, hablando de ese Jesús que ha transformado nuestras vidas. Y hoy en día, pues, como dice mi familia, yo le serviremos al Señor y con mi esposita y mi hija, una de las hijas, le servimos en la iglesia. Pues aquí no debemos de hablar de iglesia, pero es que esto, todos somos iglesia, sí, cierto, o sea, la Sí. iglesia no son las Todos cuatro nos paredes, integramos. Ajá. la iglesia no son las cuatro paredes, es servirle a Dios. Una organización internacional. Háblanos un poquito acerca de cómo ha sido tu experiencia fuera de Colombia, sirviendo a Jesucristo. Sí, bueno, lo más lindo de esta organización es que es una organización laica y eso fue lo que me enamoró de ella. De, y después de entender que el servicio a Dios es algo tan bonito y tan especial que uno no se imagina, es que uno no se imagina esta organización tan especial y tan sencilla que es compartir de las cosas que Jesús ha hecho en nuestras vidas, de esa restauración, en mi caso familiar y financiera, puedo hablarles también de eso, pero pues ya no hay tiempo. Eh, pero servirle a Dios ha sido una cosa clave porque Él nos paga también, pero también con tantas cosas que uno a veces piensa que trabajarle a alguien es por dinero, pero no es solo eso, o sea, el Ujú. dinero no es todo en la vida, o sea, ¿para qué tanto dinero si uno no va a ser feliz? Entonces he aprendido que Dios lo bendice a uno aquí con familia, con momentos felices, con gente que esté a su lado, un abrazo bien bonito. Por eso nos llamamos fraternidad, porque aquí somos una familia muy hermosa y tuve la oportunidad ahorita de ir a Nicaragua y que yo no había salido del país en fraternidad y eso fue hace un mes, pero eso fue una cosa impresionante de especial porque ver la fraternidad en otro país
ver la dimensión de esta organización a nivel mundial, ese mismo amor con el que uno vive aquí, esta familia, y encontrarse con gente allá que nunca en la vida se ha visto y los reciben como si, mejor dicho, fueran, o sea, somos de la familia. Es un amor Con un amor genuino, inmenso, sí. genuino, genuino, una cosa que solo hay que vivirla, o sea, para poderlo expresar hay que, uy, yo los invito a que se vinculen, que busquen de fraternidad, hay muchos sitios a donde ir en el país que sea, porque esto está en muchos países en el mundo. Y vale la pena porque aquí he visto restauraciones de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y entonces esta organización es tan bonita y Dios fue tan lindo conmigo que, como les contaba antes, yo salí peleado con Dios, con la iglesia, con todo. Y Él me puso en la fraternidad, me dijo, ah, no quiere iglesia, entonces se me va para allá. Y con aquel sobrecito que yo luché tanto, un día empecé pues a servir en el capítulo, a pasar las hojitas, a pasar el jugo, a servir la comida, eso es el servicio, ¿sí? Y Dios fue tan hermoso que me dijo, oiga, venga, usted está molestando tanto con ese tema del sobre, entonces me puso como tesorero de del capítulo. Y ahí fue Imagínate. cuando yo entendí que esto no es negocio, ¿sí? Esto es súper transparente, aquí nadie gana dinero, esos recursos que se recogen es para invitar, como dijo Martica al principio, o sea, es transparente, aquí nadie gana dinero, ¿sí? Aquí este movimiento no es de dinero, pero sí es muy importante la siembra, en ese sobrecito uno siembra, y como les decía el boomerang, si tú siembras algo ahí en ese sobre va y vuelve y se te multiplica, y así Dios trabaja, ¿sí? Entonces, no, esa fue la manera que Dios me quitara la pelea con ese sobre. O sea, aquí el dinero no es lo primordial, ¿sí? Es las personas, es que conozcan de Dios, que se vinculen, que amen a este Dios verdadero. Y lo más lindo es que no tienen que cambiar ni de religión, ni de iglesia, ni de nada. Aquí ustedes pueden servirle a Dios de una manera diferente, que tienen es que vincularse para que sepan lo bonito que es esto, lo bonito. Entonces los animo. Ya me dejaste sin qué decirle Ay, a las personas que nos están viendo, pero lo que dice Luis Carlos es cierto. Ustedes que están allá viéndonos en este momento, que es posible que tengan rotas la relación matrimonial, la relación con un hermano, con una mamá. Bueno, tantas cosas que podemos estar viviendo en nuestra vida, los queremos invitar a que se conecten con nosotros, que nos busquen en la información que tenemos en el pie de la pantalla para que vengan y asistan a estas reuniones. Nosotros estamos a lo largo de Bogotá, por todos los sectores de Bogotá y en otras ciudades van a encontrar esa información ahí. Pero te vamos a pedir el favor, Luis Carlos, que nos hagas esas palabras, que nos invites a hacer esas palabras que nosotros repetimos acá siempre y que lo más sencillo, invitamos a Jesús a nuestro corazón para que entre en nuestra vida y empiece a hacer lo que a Él le plazca, lo que Él quiera. Y son unas palabras tan sencillas, pero que cambian nuestra vida de una manera impresionante. Hágalo allá de todo corazón y verá que su vida va a cambiar. Y los esperamos también para que vengan acá y les ayudemos con eso. Así que adelante. bueno, entonces nosotros al terminar cada evento, en cada cena, almuerzo, desayuno, porque se hace de todo, al final hacemos una oración que muchos le llaman la clave del éxito. Sí. Bueno, es una oración muy especial, no los compromete a nada, y los animamos a que la repitan a viva voz Ujú. y que la hagan de corazón, que la sientan. Y dice así, Señor Jesús, Señor Jesús, te damos te gracias damos por este gracias por día, este por día, esta por oportunidad. esta oportunidad. Y hoy te pido perdón Yo te pido perdón y reconozco y reconozco que soy pecador que soy pecador. y me arrepiento. Me arrepiento. Y hoy abro mi corazón Hoy abro mi corazón y te recibo y te como recibo mi único como mi Señor único y Señor Salvador, y Salvador, sanador, sanador, restaurador de mi restaurador de vida, mi vida, de mi familia, de mi de familia, mis de finanzas, mis de mi salud. finanzas, de mi En el salud. nombre del En Padre, el el nombre del Hijo y del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén.
Muchas gracias, Luis Carlos. Qué Bueno, rico haberte Martica, tenido muchas acá. gracias. Rico escuchar todas esas buenas noticias, esas restauraciones y deseamos que también les pase y les suceda a cada uno de ustedes que están viéndonos allá. Conéctense con nosotros y nos encontramos dentro de 8 días, sábado 5 de la tarde, hora colombiana. Hasta pronto.